nombre es Renzo Neider Gallego Rodríguez, soy médico veterinario y zootecnista de la Universidad de la Amazonia, soy especialista en sistemas de producción pecuaria de la Universidad de la Amazonia, soy especialista en diagnóstico por imagen de la Universidad Remington en Medellín y soy magíster en medicina veterinaria aquí en la Universidad CES en Medellín. Para mí es un gusto, es un placer de nuevo siempre acompañarlos. Sé que hay personas de varias universidades, sé que hay personas presentes de la Amazonia, de la Autónoma de las Américas, personas pues, a lo largo de todo toda la región, todo el país, inclusive personas a nivel internacional. Entonces, iniciamos la charla. ¿Qué hacer con el caballo, cierto? ¿Qué hacer a nivel de esa hidratación clínica para nuestros equinos? Entonces, muy importante, siempre fundamental, examen. Yo soy muy relacionado, ¿cierto? Yo pienso que el concepto profesional, el concepto médico veterinario siempre debe partir del examen clínico y trato de hablar siempre de la importancia del examen clínico. A través del examen clínico yo entiendo a mi paciente, yo interpreto al paciente, sé qué tan deshidratado realmente está el paciente, ¿cierto? Identifico al paciente deshidratado, sé cuál es la severidad de esa deshidratación, entiendo cuál es el grado de deshidratación, lo calculo y lo interpreto, establezco qué pérdidas tiene el paciente y con base en esa información, puedo ya empezar a tener planes terapéuticos desde la fluidoterapia para el paciente, ¿cierto? Puedo corregir algunos de los desbalances que se presenten, puedo establecer una terapia de rehidratación, puedo establecer una terapia de mantenimiento, puedo establecer una reposición de pérdidas, ¿cierto? Puedo identificar a mi paciente en shock y generar una terapia de resucitación. Entonces, con base en eso, yo puedo determinar realmente qué voy a hacer con el paciente. Pero como les digo, el cómo empezar básicamente es esto, examen clínico, entender al paciente. Que no se nos escape nada, que no se nos escape nada. Obviamente depende de la prioridad del paciente. No es lo mismo, pues, un paciente en shock que un paciente, pues, que esté deshidratado al 6 o al 7%, pero entender esa prioridad del paciente y asimismo correlacionar e interpretar cuáles son las necesidades. Y entendiendo esto, pues voy a seguir unas indicaciones que debo tener en cuenta bajo la realización de la fluidoterapia, ¿cierto? Uno de los más importantes, uno de los puntos a relacionar dentro del paciente en deshidratación. Mi paciente necesita, ¿cierto? Mi paciente necesita una expansión del volumen plasmático. Mi paciente necesita que se corrijan las presiones. Es una de las cosas que yo primero debo solucionar, ¿cierto? Es una de las situaciones que primero debo solucionar, perdón. Es una de las situaciones que una de las dudas que primero tengo que solucionar. Porque como le decíamos ahora, desde el ejemplo clínico, o sea, uno puede empezar a calcular muy bien la hidratación, la rehidratación del paciente, pero si el paciente no tiene cómo mantener ese fluido, esa volemia, estás cometiendo un error clínico que es necesario que corrijas. Entonces, una de las funciones principales, o una de las dudas principales que hay que resolver es, este paciente necesita expansión del volumen plasmático, necesita mantener las presiones, fundamental, ¿cierto? Entender que más allá del volumen hay que corregir unos desbalances iónicos. El paciente, ¿qué tantos electrolitos ha perdido? ¿Cuáles ha perdido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el equilibrio que está haciendo el paciente mediante esa pérdida de fluidos y mediante esa pérdida de iones? Entonces, debo establecer realmente cuáles deben ser los electrolitos que debo corregir al paciente. Desde el examen clínico, desde el ionograma, ¿cierto? Sumándole pruebas importantes como lo son los gases arteriales, fundamental. ¿Listo? Y con base en eso, también establecer, mi paciente es un paciente que está en desequilibrio metabólico. ¿Cómo está el balance del pH sanguíneo de mi paciente? ¿Es un paciente en acidosis? ¿Es un paciente que está compensando una acidosis con una alcalosis respiratoria? ¿O es un paciente en equilibrio metabólico? ¿Cierto? También entender que desde ese punto de vista de las pérdidas, el paciente necesita corregir solamente la volemia, sino corregir también los componentes sanguíneos. Pacientes con hemorragias activas, pacientes con hemorragias agudas, estos pacientes que empiezan a perder no solamente iones, sino que también pierden el componente sanguíneo, fundamental. Generalmente este tipo de pacientes son pacientes a los cuales también hay que reponerles algunos componentes energéticos, son pacientes que fácilmente hacen hipoglicemias, ¿cierto? Son pacientes que a la terapia hídrica hay que
que sumarle, casi siempre, pues dependiendo del estado clínico del animal, hay que sumarle cierto componente frente a las dextrosas para poder corregir el aporte energético. Y fundamental, importante, yo creo que podríamos casi que subrayarlo, cómo está el estado renal del paciente. ¿Cómo está el estado renal del paciente? ¿Cómo se encuentra ese riñón en ese estado clínico del animal? ¿Es un riñón aún funcional? ¿Es un riñón equilibrado, normal, que está ayudando al paciente, que me va a ayudar en la fluidoterapia? ¿O es un riñón que ya se está afectando? Entonces, desde ese punto, yo debo, desde todo el objetivo, desde las indicaciones hídricas para mi paciente, yo debo establecer realmente cómo está la función renal, cómo está la estructura renal. Porque el cuento cambia, el cuento de la fluidoterapia y el tema del estado clínico del paciente cambia cuando el paciente está en falla renal o está en insuficiencia renal. Ya es un tema totalmente diferente. Entonces, bajo ese punto, debo abarcar mi paciente como un todo al momento de iniciar la terapia clínica, ¿cierto? Establecer el estado de deshidratación del paciente, establecer el grado de deshidratación del paciente, seamos capaces de identificar correctamente los grados de deshidratación. Si tenés en cuenta pues, los parámetros del examen clínico, si tenés en cuenta los parámetros del hemograma, pero tenés que saber y hay que saber de qué manera realmente reconozco al paciente deshidratado. Desde el examen clínico, los parámetros físicos que todos manejamos dentro de nuestra práctica diaria a nivel profesional, ¿cierto? Cómo se encuentra la turgencia de la piel, cómo se encuentran las mucosas, cómo se encuentra el tiempo de llenado capilar, ¿cierto? Cómo está la posición del ojo con respecto al estado de hidratación del paciente. Obviamente hay factores, ¿cierto? Obviamente hay factores que modifican la situación, factores como la edad, factores como el estado nutricional, ¿cierto? Este tipo de factores pueden modificar los parámetros a establecer, pero tenemos que tener muy claro cuáles son los parámetros viables desde la evaluación clínica para nuestros pacientes a nivel del examen físico. Mucosas importantes, recordemos, las mucosas son una ventana, ¿cierto?, de evaluación a la función vascular. Entendámoslas así. Si las entendemos así, vamos a saber poder correlacionar adecuadamente el estado hídrico y hemodinámico de nuestro paciente. Fundamental, queridos compañeros, el pulso. Saber identificar un pulso, reconocer los parámetros del pulso, reconocer la fuerza del pulso, el ritmo, la intensidad, el tono, la amplitud, y entender si es un paciente que ya presenta un pulso débil o que presenta un pulso aún tónico, ¿cierto? Que nos puede sugerir que hay una perfusión adecuada a nivel periférico. Obviamente, pues también correlacionarlo con los otros parámetros, tiempo de llenado capilar, como lo decía ahora, el pliegue cutáneo, la presentación de oftalmo, que casi que nos indica, ¿cierto? Casi que nos parte a la mitad de esa tabla, esos grados de deshidratación. Entonces, en ese punto podemos aclarar nuestras dudas desde el examen físico y poder determinar realmente qué pasa con esos estados de deshidratación. Siempre lo digo, siempre que hablo o se habla de hidratación en algún momento, le digo esta tabla adaptada a través de Monreal, me parece muy práctica, me parece bastante eficaz sobre lo que nosotros queremos hacer en campo y sobre el estado clínico del paciente versus la reposición de los litros a determinar en nuestro paciente. Y veamos cómo se reconoce los grados de deshidratación, los estados de deshidratación, de manera clínica, cómo lo puedo detectar, y con base en eso ellos proponen una terapia desde en litros a nivel, ¿cierto? Entonces es muy eficaz, es muy directo y nos hace pensar algo desde el inicio. No existe una hidratación efectiva en caballos si es menor a 20 litros. Desde ya, sepamos y manejemos ese concepto, porque es que muchas veces caemos en este error y yo creo que pues, más que todo nos ha pasado por diferentes factores que uno tiene al paciente deshidratado o en desequilibrio hemodinámico y usted ve que empiezan a pasar los litros del cristaloide y usted ve que han pasado 5 litros, 6 litros, 100 litros, 7 litros
y usted ve que el paciente empieza a cambiar, el estado clínico del paciente empieza a cambiar, las mucosas se perfunden, el tiempo de llenado capilar cambia, el pliegue cutáneo cambia, las frecuencias disminuyen, las frecuencias vitales se equilibran o empiezan a equilibrarse. Entonces usted dice, uy, no, con esto fue, o ya, ¿cierto? Con esto es suficiente, con 7 litros es suficiente, logro generar un cambio clínico en el estado de mi paciente. Lo que pasa es que la perfusión y lo que pasa es que la hidratación en ese momento es tan efectiva y el estado clínico del animal está tan desequilibrado que aprovecha ese volumen hídrico y aprovecha esos iones entregados. Entonces, en ese punto, usted logra evidenciar un cambio clínico. Más sin embargo, si usted cree que ese cambio clínico es suficiente, está provocando, está realizando una fluidoterapia totalmente ineficiente para el paciente. Y bajo este momento y en este punto, sí que lo condicionamos y sí que lo sabemos. ¿Por qué? Porque veamos lo que indican ellos, ¿cierto? Ellos indican que en una deshidratación subclínica, a través de un 5%, se puede establecer que de manera mínima, pues se necesitan al menos 20 litros, al menos 20 litros de rehidratación para el paciente. Entonces ya con eso, pues nos enfocamos principalmente en que si queremos realmente generar una terapia efectiva a nivel de la hidratación del paciente, pues más allá de los 20 litros. ¿Cierto? Se correlacionan estados de deshidratación ligero o leves, que son más o menos relacionados sobre el 5 al 6%, donde el paciente tiene pérdidas a nivel de la elasticidad de la piel, ¿cierto? Ya empieza a haber un aumento a nivel del pliegue cutáneo, y ellos correlacionan que para pacientes en este estado de deshidratación se necesitarían 25 litros. A nivel de un estado moderado, calculado entre el 7 y el 8%, pues ya encontramos un paciente que tiene un pliegue cutáneo aumentado, mucosas pegajosas, aumento, ¿cierto? Mucosas pues secas, pegajosas, aumento del tiempo de llenado capilar sobre los 3 o 4 segundos. Y ellos determinan, para este paciente se necesita una rehidratación a nivel de los 35 litros. Ya pacientes con un estado de deshidratación más considerable, como cuál, un estado grave de deshidratación, 8 a 10%, pacientes con estado mental deprimido, pacientes con enoftalmo, mucosas secas, ¿cierto? Extremidades frías, ya eso nos indica que hay una redistribución vascular. Ya con eso sabemos que hay una redistribución vascular y podemos también empezar a pensar en cómo está esa presión arterial para el paciente. Elasticidad de la piel, pliegue cutáneo aumentado, tiempo de llenado capilar aumentado, presión arterial, ¿cierto? Variable, dependiendo del estado. Entonces, para ese punto, ellos determinan, este paciente necesita 45 litros de hidratación. Y en estados ya muy severos, en estados bastante graves a nivel de la hidratación, nuestros pacientes, calculados sobre el 10 al 12%, ya son pacientes que por esos estados hipotensos también generan un evento hipotérmico. Son pacientes que pueden tener ausencia o pérdida del estado mental, los cuales nos encontramos en decúbito y comatosos. Y ya son pacientes que pues se sugiere se determinen unas hidrataciones superiores a 55 litros. Asimismo, ellos proponen un cálculo de hidratación en volumen con respecto a los valores hemáticos en el hemograma, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo siguiente. Siempre que vamos a hablar desde el punto de vista de deshidratación e interpretación en el hemograma, tenemos que tener en cuenta proteínas plasmáticas totales y hematocrito, que es lo que comúnmente correlacionamos como hemoconcentración, ¿cierto? Es lo que comúnmente correlacionamos como estos estados de eritrocitosis relativa debido a la deshidratación. Y ellos, con base en estos resultados, proponen también unos déficits de recuperación de ron con base en los resultados a nivel de las proteínas plasmáticas totales, el hematocrito y los grados de deshidratación. Pueden hacer o son muy similares a los del examen clínico. Entonces hay una correlación directa en los resultados hemáticos con respecto al examen clínico, con respecto al grado de deshidratación y teniendo en cuenta cuántos litros debo reponer para nuestros pacientes. Bien, entonces, perdón el ruido externo, entonces desde ese punto correlacionemos, tengamos en cuenta, interpretemos los resultados y los parámetros clínicos, ¿cierto? Tengamos esos parámetros clínicos y desde ese estado, teniendo en cuenta parámetros clínicos como lo son el hematocrito, parámetros clínicos como lo son las proteínas plasmáticas totales, la gravedad específica, no podemos dejarla de lado, la función renal sabemos que es muy importante, y desde esa situación
pues entender, ¿cierto?, qué pasa con el estado hídrico del paciente, entender qué pasa con la función renal también. Sabemos que acá no estamos hablando, por más de que la charla sea sobre fluidoterapia clínica, aquí va todo de la mano, va toda la función, todo el aspecto cardiogénico, va toda la función renal de la mano, y asimismo debemos interpretarlo desde la clínica del paciente. Debemos considerar muy bien algunos parámetros que nos ayuden a establecer esas funciones de la hidratación en el animal, ¿cierto? Examen clínico, hematología, el hemograma, gravedad específica, entender la densidad, ¿cierto? Entender cómo está esa densidad urinaria y cómo se mueven los resultados de este paciente con respecto a la hidratación y a la función renal. Porque si sabemos que lo normal, ¿cierto? Si sabemos que hay un parámetro normal desde la gravedad específica o desde la densidad urinaria, pues yo entiendo que mi paciente establecido a nivel de un estado de deshidratación es un paciente que debería estar hiperestenúrico, ¿cierto? Bajo ese punto es un paciente que debería estar hiperestenúrico. Pero ¿qué pasa si yo ese paciente no lo encuentro hiperestenúrico, sino que está isostenúrico o está hipostenúrico? Entonces ahí yo debo correlacionar realmente qué pasa con la función renal, porque lo normal es que desde ese estado de deshidratación el paciente, ¿cierto?, esté en un estado hiperestenúrico por aumento de la filtración, por un aumento relativo de la filtración, y se genera el estado hiperestenúrico. Pero ¿qué pasa si mi paciente no está dando? ¿Qué pasa si mi paciente está reabsorbiendo y lo encuentro en un estado isostenúrico o en un estado hipostenúrico donde no debería estarlo? Entonces, función renal muy importante, ¿cierto? Muy importante en la evaluación del paciente deshidratado. Eso va de la mano, obviamente, con analitos como lo es la creatinina, pero no podemos caer en el error de dejarle la creatinina. Entonces decimos perfil básico renal, creatinina, y boom. Bueno, pero, ¿y entonces? ¿Cierto? El citoquímico da muchas herramientas sobre el estado renal y sobre el estado hídrico del paciente. Si no tenemos la capacidad un laboratorio cerca, o si no podemos hacer el citoquímico, pues entonces trabajamos en campo, tenemos un refractómetro y medimos densidad urinaria. Y nos acercamos al estado renal del paciente. Obviamente, pues ya aparecen más análitos laboratoriales, como lo son el ACATO, ¿cierto? Toda esta función que nos permite realmente identificar cómo está el paciente. Y asimismo, cuando entendemos estas situaciones, debemos elegir cuál es la vía de administración. De qué manera y bajo qué vía de administración podemos establecer una hidratación efectiva para el animal. Sabemos que hay vías comunes, oral, enteral, endovenosa, subcutánea, que pues en realidad pues es más indicada para pequeñas especies. Toda esta gran cantidad de volúmenes hídricos para nuestros equinos, pues no considero y no consigo que se haga ese tipo de hidrataciones a nivel subcutáneo. No sé, pues me parece que es diferente el tema a nivel de los caballos. Entonces, para mí cobra relevancia tanto la hidratación endovenosa como la hidratación enteral a través de la sonda nasogástrica. La oral de pronto, pues por la situación de los desperdicios, entonces tanto enteral como endovenosa cobra una función importante. Seguimos, ¿cierto?, con este tipo de comparaciones que parecen muy importantes, y aquí tampoco quiero caer o que caigamos en el error de pensar de que alguna vía sea más eficaz que la otra. Ambas tienen, ¿cierto?, tienen una función adecuada y ambas tienen una indicación adecuada para ciertos momentos y bajo ciertas situaciones. Este estudio creo que se hizo con equinos de 500 kilos, creo, si no me acuerdo, si no se me olvida la indicación de los pacientes. Entonces, son situaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque sabemos primero, la hidratación entérica es efectiva siempre y cuando no haya reflujo espontáneo, ¿cierto? Y es una hidratación muy efectiva y se debe considerar siempre y cuando no haya reflujo espontáneo. Ya, eso lo sabemos todos, queda entendido, ¿cierto? Porque pues claramente al no haber una continuidad en el vaciado gástrico, pues no podemos estar agregando líquido para hidratar al paciente. Entonces, siempre y cuando no haya un desequilibrio o una función inadecuada en el vaciado gástrico, pues ahí sí podemos utilizar la vía entérica. ¿Listo? Entonces, bajo eso, ellos hacen la comparación y mencionan, a nivel de la hidratación, pues en cuanto a volumen, hay una marcada eficacia, hay una marcada diferencia más bien entre el volumen a administrar vía entérica versus vía venosa en una hora. Y se determina vía entérica de 10 a 12 litros
obviamente dependiendo de la continuidad del vaciado gástrico, 10 a 12 litros por hora, mientras que a nivel endovenoso de 5 a 7 litros por hora, ¿cierto? Claramente, vuelvo y les digo, depende, ¿cierto? Depende o no de reflujo espontáneo. Obviamente ya empiezan a haber otros factores como lo son los factores económicos, ¿cierto? La vía endovenosa pues es más costosa. También tenemos que tener en cuenta los estados de deshidratación del paciente, ya que en estados severos de deshidratación, pues la vía entérica no es que sea tan eficaz y no es que sea la vía a utilizar. En estados de shock, sabemos que la vía endovenosa es la vía de elección. Entonces, más que entender o más que determinar si una vía es mejor que la otra, es correlacionar cuáles son los pro, en qué momento sí, en qué momento no, y también, ¿por qué no determinar en qué momento las puedo combinar? ¿Cuántos cólicos no hemos atendido? ¿Cuántos pacientes no hemos atendido con hidratación venosa y con hidratación entérica también? Es una excelente oportunidad, es una excelente manera de poder generar una hidratación efectiva para el paciente. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto, bajo esa situación clínica, ya es hora de empezar a hablar. Entonces, bueno, listo, ya tengo mi paciente, entiendo los conceptos fisiológicos, ya tengo identificado a mi paciente, hice el examen clínico, interpreto a mi paciente. Bien, ¿qué tengo para utilizar? Tenemos cristaloides y tenemos coloides, ¿cierto? Cristaloides en cuanto a la función de rehidratación de los espacios corporales y de los fluidos, y coloides en cuanto a la función de expansión del volumen plasmático. Claramente entendiendo que, pues, en cuanto a la situación de los coloides, hay muchos puntos a discutir. Sabemos que hay muchos papers y muchas investigaciones que de pronto generan controversia frente al uso de coloides. Todo eso se puede determinar, ¿cierto? Eso pues, se puede determinar más. Sin embargo, hay una claridad frente al paciente y la claridad es la siguiente. Yo debo determinar si mi paciente necesita expansión del volumen plasmático, si necesita hidratación solamente o si necesita los dos. ¿Y cómo funcionar con respecto a esto? Entonces, desde los cristaloides, dependiendo de la osmolaridad del cristaloide, vamos a encontrar cristaloides isotónicos, vamos a encontrar cristaloides hipertónicos, encontraremos cristaloides hipotónicos y asimismo, a nivel de los coloides, podemos encontrar coloides sintéticos o coloides naturales. Bien, entonces, entendemos desde la función de los cristaloides, restablecer el volumen hídrico, ¿cierto? Restablecer los iones, restablecer los electrolitos, tener la capacidad de poder generar o poder regular el equilibrio metabólico. A nivel de los coloides, principal, expandir el volumen plasmático, entregar proteínas, ya sean sintéticas o naturales, que permitan dar un mayor peso molecular y equilibrar la función oncótica, ¿cierto? La presión oncótica es fundamental frente a los objetivos que en ese paciente. Entonces, bajo esa indicación en reposición hídrica, sobre todo hablando de los cristaloides, sabemos que debemos generar terapias que permitan hacer una rehidratación, que permitan directamente poder llegar, sobre todo inicialmente a los espacios extravasculares, ¿cierto? Extracelulares. No olvidar que nuestros pacientes, algunos necesitan también un cálculo a nivel de fluidoterapia de mantenimiento, también restablecimiento de pérdidas, entender si mi paciente es un paciente clínicamente afectado o si mi paciente necesita una fluidoterapia de resucitación, si lo hablamos para pacientes en shock, y establecer, ¿cierto? ¿En qué momento necesito un paciente, en qué momento necesito utilizar una fluidoterapia de coloides, con cristaloides hipertónicos o con cristaloides iso o hipotónicos, entendiendo el estado clínico del paciente? Bien, bajo ese punto, ¿cierto? Bajo ese punto, pues debemos reconocer cuáles son, ¿cierto?, las pérdidas que tiene el paciente. ¿De qué manera las corrijo? ¿En cuánto tiempo las corrijo? ¿En cuánto tiempo corrijo o debo inicialmente corregir el estado hídrico de mi paciente? ¿Cierto? ¿Cómo lo evalúo a las 24 horas? ¿Cómo evalúo el momento inicial y a las 24 horas evalúo el estado hídrico de mi paciente, entendiendo qué tanto ha mejorado su condición o qué tan cambiante está su condición? Ya sabemos que hay algunos parámetros clínicos a establecer, como la gravedad específica, el hemograma, el hematocrito, y entender realmente que esa fluidoterapia requiere de varios pasos, porque es otro punto en el cual a veces también fallamos.
creer que la fluidoterapia solamente es el estado de reemplazo o de rehidratación. Y entonces decimos, bueno, hay que rehidratar al paciente, listo, muy bien. La fórmula, lo sabemos, es una fórmula global, porcentajes de hidratación por kilogramo de peso sobre 100, dividido 100, y encontramos el volumen a reponer hídricamente. Perfecto. Ese volumen tenemos que establecerlo o reponerlo en un tiempo aproximado de 24 horas. Muy bien. Lo que no puede pasar es que usted considere desde el estado clínico del paciente que con eso o con este primer paso, con eso ya el paciente tiene todo el estado hídrico equilibrado. ¿Y qué tal si es un paciente que tiene restricción del consumo? ¿Qué tal si es un paciente que no toma agua? Sabemos que hay pacientes deshidratados que no toman agua, que no se equilibran ellos mismos. ¿Y qué tal si es un paciente que tiene gran cantidad de pérdidas o gran frecuencia de pérdidas? Realmente el primer paso, la rehidratación, el reemplazo, es el punto único y global para la fluidoterapia. Entonces, desde aquí les digo, es muy necesario que entendamos que en este tipo de pacientes clínicamente desequilibrados en un estado patológico, casi siempre necesitamos establecer esa fluidoterapia en 3 fases o en 3 puntos fundamentales. Reposición hídrica, como la estamos viendo en este momento, mantenimiento y reemplazo de las pérdidas. Porque si mi paciente no se autorregula, si mi paciente no está consumiendo ni agua ni alimento, pues yo debo entregarle a mi paciente lo que necesita al día. Para eso necesito una fórmula de mantenimiento. Y si mi paciente, desde el motivo de consulta y desde el estado clínico, tiene pérdidas, sean pérdidas por piel, sean pérdidas por orina, pérdidas por aerosoles, pérdidas por diarrea, pérdidas por reflujo. Si mi paciente tiene estas pérdidas, pues es necesario que yo corrija estas pérdidas también. Y desde ese punto de vista, no puedo caer en el error de quedarme simplemente con esto. Porque si me quedo simplemente con esto, yo corrijo ese exacto, puntual pero a partir de ese momento el paciente vuelve y entra en un estado negativo, porque siguen las pérdidas, porque el paciente no está consumiendo y me quedo solamente ahí. Entonces, no debo olvidar, ¿cierto? No debo olvidar que hay otros desde la fluidoterapia, no olvidar calcular un mantenimiento si mi paciente lo necesita. Y también entender que desde el punto de vista de cuál es el paciente, tanto en su edad, tanto en su estado clínico, necesidades metabólicas, asimismo debo calcular la fórmula de mantenimiento y entender pacientes adultos, ml por kilogramo día. Pacientes neonatales, 100 a 120 ml por kilogramo día. Ese es un mantenimiento para nuestros pacientes. Y con base en esto también podemos establecer si mi paciente necesita un mantenimiento, 2 mantenimientos o 3 mantenimientos, dependiendo de las pérdidas, del volumen de pérdidas, de la frecuencia de las pérdidas, de un estado hiporéxico, de un estado anoréxico. Asimismo, yo debo entender a mi paciente y proponer un estado de mantenimiento adecuado para lo que mi paciente necesita, ¿cierto? Generalmente estas soluciones, estos estados de mantenimiento los podemos utilizar bajo combinaciones interesantes que proponen algunos autores que pues también he utilizado desde la parte clínica que me parecen muy funcionales, ¿cierto? Poder generar una combinación de cloruro de sodio al 0.45% con dextrosa, agregarle suplementación con potasio. Es una combinación bastante interesante. O utilizar Harman más dextrosa al 5% suplementando potasio. En este caso, pues hablamos de potasio, pero en realidad puede ser cualquier ion desde las pérdidas que tenga el paciente. Entonces, al utilizar este tipo de combinaciones que son muy del día, muy del aspecto clínico, muy del campo, pues podemos generar combinaciones que realmente entreguen, ¿cierto? Que realmente entreguen una situación efectiva hídrica para el paciente y que realmente puedan establecer, ¿cierto? Puedan establecer una condición hídrica adecuada para el paciente. Más allá de eso, ¿cierto? Entonces también ocurre o sucede la otra situación. Bueno, ¿y si mi paciente es un paciente en estado de shock? O si mi paciente es un paciente en un estado en el cual yo necesito hacer fluidoterapia de resucitación. Entonces, queridos colegas, queridos amigos, queridos estudiantes, no olviden, debemos entender qué es el paciente de shock.
¿cierto? ¿Qué es el paciente en estado de shock? ¿Cómo identifico a mi paciente? ¿Cómo creamos también la necesidad clínica de dejar de estar diagnosticando estados de shock simplemente a ojo? Entonces, ¿qué es el paciente en estado de shock? El paciente en decúbito, el paciente con extremidades frías, el paciente no responsivo a estímulos. Ese es el paciente en estado de shock. O realmente podemos calcular un estado de shock utilizando el índice de shock, ¿cierto? Y que con base en ese estado de índice de shock, pues nos lleva a generar otra situación. Debemos hacer parte de nuestro clínico la medición de la presión sanguínea. Debe ser parte de nuestro examen clínico, debe ser parte de nuestro examen físico para el paciente. Porque casi no medimos presión sanguínea en nuestros pacientes quinos, ¿cierto? ¿Por qué no sucede la situación? ¿Por qué no la hacemos parte de nuestra evaluación clínica? Entonces, si yo quiero entender y si yo quiero establecer realmente si mi paciente está en estado de shock, pues debo considerar este índice de shock y saber que este índice de shock es igual a la frecuencia cardíaca dividida la presión sanguínea sistólica. Y que con base en ese dato, ¿cierto? Con base en ese dato, pues voy a ver si el paciente está o no está en un estado de shock. Y al determinar si mi paciente está en un estado de shock, pues yo asimismo debo considerar cuál es la terapia hídrica que voy a proponer. Porque aquí sí empieza, ¿cierto?, a cambiar un poco la situación porque pues yo puedo utilizar grandes volúmenes hídricos para el paciente si hablo de una solución isotónica, o puedo proponer, ¿cierto?, volúmenes eficaces a nivel de un arrastre higroscópico que puedo generar con soluciones hipertónicas, o puedo proponer una perfusión adecuada de todos los tejidos a través de una función de fluidoterapia con coloides, ¿cierto? Entonces podemos establecer las situaciones y se menciona desde la literatura que las dosificaciones a utilizar a nivel de los cristaloides las podemos determinar entre 40 a 100 ml por kilogramo hora, ¿cierto? Siempre les digo, yo pues jamás he propuesto, ¿cierto?, una hidratación base en 100 ml por kilogramo hora. Me parece brutal, ¿cierto? Me parece una dosis altísima. La he hecho a 40, 50 ml por kilogramo hora, teniendo muy buenos resultados y generando una perfusión adecuada y pues, permitiendo al paciente, obviamente depende del estado clínico, permitiendo al paciente pues, salir de ese estado de shock. Entonces, para ese punto, no sé, si alguien dentro de las personas que están participando de la charla ahora tiene de pronto experiencia con mayores volúmenes hídricos en una hora, en estados de resucitación, en estados de shock, me gustaría mucho que nos compartiera las experiencias clínicas porque pues, eso es lo que realmente nos lleva a aprender, ¿cierto? Desde la práctica, bolos de 10 litros de cristaloide en adultos en una hora o bolos de 1 litro de cristaloides en potros por una hora. El margen de uso de los coloides, la dosificación en coloides, me parece tal vez tanto esta dosificación, tanto para coloides como para hipertónicos, me parece ya una dosificación un poco más adecuada, ¿cierto? Si lo hablamos desde el punto de vista en que vamos a restablecer de 10 a 30 ml por kilogramo hora, está bien. Entender, ¿cierto? Entender que ellos no son hidratantes y que debemos acompañarlos de isotónicos o hipotónicos. Entonces, desde la práctica podemos establecer 1 litro de coloide por cada 3 litros de cristaloide, o 1 litro de coloide o por cada 6 litros de cristaloide. Depende de qué, del estado del paciente, ¿cierto? Si es un estado bastante severo, 1 litro de coloide por 3 litros de cristaloide. Si es un estado en el cual el paciente está entrando en un estado de shock, ¿cierto? Pero es un paciente que aún podemos trabajar, 1 litro de cristaloide. Más o menos eso se maneja desde la recomendación a nivel clínico y desde la situación a nivel, pues, desde la fluidoterapia para el paciente. Entonces, en ese punto podemos utilizar los cristaloides hipertónicos como una función de respuesta en el estado de shock del paciente. Claro que sí, claro que se pueden utilizar. A falta de los coloides o dependiendo obviamente del criterio clínico del profesional, es decir, no, pues están las dos situaciones donde se puede utilizar el coloide y donde no. Entonces podemos utilizar los hipertónicos. Los hipertónicos no generan expansión del volumen plasmático, eso hay que aclararlo. No generan expansión del volumen plasmático, más sin embargo, por el arrastre higroscópico sí van a permitir, ¿cierto? Sí van a permitir que haya una mayor volemia, que haya una mayor concentración osmolar a nivel del estado intravascular,
y eso genera un arrastre higroscópico de líquidos que permita un flujo vascular y que se perfunda tanto los grandes vasos como la periferia. Entonces, en ese punto se pueden utilizar los cristaloides hipertónicos para la situación. Bajo esa situación podemos garantizar un aumento de la volemia, podemos garantizar una disminución marcada del estado inflamatorio sistémico, podemos garantizar la disminución de la activación neutrofílica, mejoramos la regulación circulatoria, la perfusión circulatoria periférica, la entrega de oxígeno, disminuimos un estado hipóxico y obviamente entendemos que con esto y de la mano de los cristaloides hipertónicos debe ir una infusión o una restitución con los cristaloides isotónicos, ¿cierto? Entonces, el punto central del asunto en el estado del paciente en shock es evitar el CIRS, básicamente. Evitar el CIRS, evitar el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, evitar la falla multisistémica o multiorgánica. Es lo que tenemos que evitar. Y todo esto que se menciona acá es la fluidoterapia en función de eso. Es la fluidoterapia en función de evitar un estado inflamatorio sistémico a toda costa. Porque esa falla o ese CIRS o esa falla multiorgánica es lo que termina matando al paciente. Entonces, esa es la función desde la fluidoterapia a restablecer bajo el asunto frente a un estado clínico del paciente. Entonces, es importante también que conozcamos cuáles son los cristaloides que pues, utilizamos de manera comercial, cuáles son los cristaloides que utilizamos pues, a nivel más convencional. Uno de ellos, podría decir que casi que el más común, es el cloruro de sodio al 0.9%. ¿Cierto? Sabemos que también encontramos al 0.45%, sabemos que pues vienen en diferentes concentraciones osmolares, que dependiendo de esas concentraciones osmolares, asimismo teniendo en cuenta junto con la concentración osmolar plasmática del paciente, podemos, ¿cierto? Podemos restablecer o indicar cuál es la situación frente a esas concentraciones osmolares, porque, lo digo, pues para la mayoría de las especies puede ser un cristaloide isotónico. Para esta especie, sabiendo que es a 280 miliosmoles por litro, podemos considerar que es un cristaloide levemente hipertónico. Pues tampoco va a ser un cambio pues brusco, pero lo es, ¿cierto? Sabemos que su aporte principalmente es sodio y cloro y que pues lo podemos correlacionar sobre todo en indicaciones en las cuales el paciente equino pues presente en estados renales desequilibrados, de falla renal, insuficiencia renal, ¿cierto? Pacientes los cuales tengan pérdidas a nivel digestivo anterior, pacientes con reflujo espontáneo, es una solución, es un cristaloide que podemos utilizar. Vuelvo, les digo, el hecho no es crucificar a la solución salina, ni mucho menos, ni más faltaba, pero sí es entender que hay más que la solución salina. Eso sí es clarísimo. Pero hay más allá, tenemos que ir más allá de la solución salina. Yo siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que ir más allá del flunixin, tenemos que ir más allá de la penicilina, del Ceftiofur, de la solución salina. Siempre es ir más allá, no quedarnos con un concepto único, no quedarnos con una opción única, no. Sin, obviamente, vuelvo les digo, ni más faltaba, sin desmeritar nada, porque son usos y son indicaciones para cada tipo de paciente en su estado clínico. Ya, eso es lo importante, ¿cierto? Saber en qué momento. Yo creo que eso es lo fundamental. Vamos a encontrar solución salina hipertónica, está bien al 3%, y la encontramos con una osmolaridad de 1.700 miliomoles por litro. Acabamos de ver en qué estados podemos utilizar las soluciones hipertónicas. Estados de shock, ¿cierto? Estados en los cuales necesitemos un arrastre higroscópico, estados en los cuales necesitemos también generar ese arrastre de líquidos compartimentales, ¿por qué no? ¿Cierto? Pacientes los cuales tengan de pronto alguna efusión pleural, pacientes los cuales tengan cambios a nivel de la presión intracraneana, pacientes los cuales tengan efusión peritoneal. Este tipo de pacientes, ¿cierto? Este tipo de pacientes con edema en alguna zona, por traumatismo, qué sé yo, este tipo de pacientes son pacientes que nosotros podemos manejar con soluciones hipertónicas. Vuelvo les digo, siempre asegurando una hidratación posterior con una solución isotónica. Pero aprovechar ese arrastre osmótico es muy importante, ¿cierto? Otra de las soluciones más comunes a tener en cuenta es la dextrosa al 5%, ¿cierto? Son soluciones que nos ayudan a regular esos estados energéticos. Es una solución relativamente isotónica para el paciente equino. Nos ayuda a establecer esos estados energéticos, tener en cuenta siempre, perdón, tener en cuenta siempre que tal vez no se nos vaya la mano con la dextrosa, porque acuérdense que hay ciertas condiciones endocrinas en el paciente equino que pueden
pues, exacerbarse o que pueden generarse desde un factor de riesgo, como son infusiones inadecuadas o volúmenes inadecuados de dextrosa en el paciente, ¿cierto? Entonces, pilas con eso, pilas con las laminitis endocrinas, porque pueden generarse algunos efectos indeseados. También encontramos destrozas hipertónicas al 10, al 30, al 50% bajo la misma situación, ¿cierto? Garantizarla podemos utilizar para garantizar un estado, una función renal adecuada, ¿cierto? Para garantizar una diuresis, para hacer arrastres osmóticos. Esto para, pues obviamente, los pacientes en shock nos permite establecer una hidratación adecuada o una función adecuada para nuestros pacientes. Una solución que muchas veces idealizamos, que pues es una solución bastante efectiva, ¿cierto? Que nos acompaña y nos da la mano en muchos casos clínicos. ¿Por qué? Porque es una solución que es, entrega, ¿cierto? Entrega una carga iónica y no iónica muy interesante y que nos ayuda, ¿cierto? Sobre todo en los estados de mantenimiento para nuestros pacientes. Entonces, la solución 90, al tener esta carga iónica, ¿cierto? Al también presentar dextrosa dentro de sus componentes, pues era una amplia gama de utilidades a nivel clínico para nuestros pacientes. Es otra serie de su osmolaridad, es ligeramente hipertónica para el caballo, pero que podemos correlacionar bajo varias situaciones para el animal, bajo varias situaciones clínicas de posición, ¿cierto? Y que podemos, pues, establecer. Harman, Ringer lactato, obviamente es otra solución que también tenemos de la mano y que, pues, hace parte del uso clínico repetitivamente, ¿cierto? Y que podemos correlacionar desde esos componentes como son los cloruros que presenta, más el lactato de sodio, ¿cierto? Que siempre nos da un poco la mano y que nos ayuda a restablecer a estos caballos con desequilibrios metabólicos, estos caballos que hacen acidosis metabólica, estos caballos que tienen pérdidas de bicarbonato. Entonces, la oportunidad de encontrar esta solución que contenga este lactato nos va a ayudar y nos va a dar la mano bajo esos pacientes que presentan equilibrios metabólicos, ¿cierto? Esos pacientes que nos permiten y nos ayudan a generar un estado de equilibrio alcalótico en un estado de acidosis metabólica para cada uno de esos pacientes. Bien. También tenemos el Ringer solo. Tener en cuenta, ¿cierto? Tener en cuenta que tanto solución salina como Ringer solo, pues son soluciones acidificantes. Entonces, yo debo, por eso les decía desde hace rato, yo debo reconocer el estado metabólico del paciente. Y con ese estado metabólico del paciente sé que si es un paciente acidótico metabólico, pues no voy a utilizar ni Ringer solo, ni disolución salina como fuente única de hidratación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues voy a terminar acidificando más la situación a nivel plasmático en el caballo. Entonces, no debo considerar el uso único y exclusivo de estos dos cristaloides en un paciente en acidosis metabólica. Tenemos, obviamente, otras composiciones iónicas y no iónicas a suplementar, ¿cierto? Podemos, dentro de los cristaloides, hacer una suplementación de bicarbonato de sodio si se necesita para el paciente. Podemos suplementar potasio, podemos suplementar sodio, calcio y pues todos los iones que consideremos necesarios desde el estado clínico y desde las pérdidas del paciente. Asimismo, ¿cierto? Hablando de los cristaloides, también debemos considerar el uso de los expansores o el uso de los coloides. Aclaramos que la dosis, ¿cierto? O mencionamos que la dosis a establecer para el uso de coloides en un paciente que no esté en estado de shock, ¿cierto? Sino para un paciente que se necesite generar ese estado de volumen plasmático, de expansión plasmática, pues la podemos determinar entre 10 a 30 ml por kilogramo. Esa sería la dosificación a establecer para nuestros pacientes. Mientras que un paciente en estado de shock hipovolémico, mientras un paciente que esté en un estado de shock, ¿cierto? Sea hipovolémico, sea séptico, sea cardiogénico, sea distributivo, este tipo de pacientes necesitan, ¿cierto? Necesitan un manejo directo, necesitan un manejo rápido, necesitan establecer un manejo, una terapia hídrica de ya, ¿cierto? De acción de ya, de poder restablecer y tratar de recuperar al paciente desde su función cardiogénica, desde su función hemodinámica, desde su función vascular. Entonces, es necesario, ¿cierto?, que podamos primero mantener el estado hemodinámico, ¿cierto?, desde el gasto cardíaco, desde la posibilidad de que se dé un retorno venoso efectivo, desde la posibilidad de que se dé una perfusión sanguínea periférica a nivel, pues, una perfusión sanguínea a nivel periférico de manera adecuada y evitemos lo que les decía ahora, evitemos ese estado inflamatorio severo,
¿cierto? En el cual, a través de la expansión del volumen plasmático, a través del cual yo puedo asegurar que llegue sangre a los tejidos y que se evite un evento hipóxico, y que con ese evento hipóxico pues haya daño celular, haya daño membrana, presentación de radicales libres, todo lo que quieran sumarle a este evento fisiopatológico. Yo lo que necesito es evitar sí o sí que ese paciente entre en ese estado de shock, en ese estado de inflamación, de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, o en ese estado de falla multiorgánica. Es lo que debo evitar a toda costa. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de soluciones, como lo son los coloides, me pueden ayudar a evitar la situación. Vuelvo, les digo, pues hay amplias discusiones clínicas sobre el tema. Entonces, para ese momento usted decide si utiliza un coloide o se utiliza un hipertónico con el fin de asegurar ese volumen plasmático, con el fin de asegurar esa carga vascular adecuada, esa perfusión periférica adecuada, ¿cierto? Y que podamos establecer que el paciente, ese paciente con déficit, ese paciente con pérdidas, ese paciente desequilibrado y en estado de shock pueda, ¿cierto? Pueda casi que resucitarse, como lo dice la palabra, ¿cierto? Y pueda restablecerse esa distribución hídrica para el animal. Como les decía ahora, tenemos coloides naturales, tenemos coloides sintéticos. Dentro de los naturales, pues, encontramos o tenemos en cuenta a nivel, pues, de la sangre entera, tener en cuenta siempre al menos hacer, si estamos en campo o si tenemos la posibilidad, pues, hacer la prueba de campo, ¿cierto? La prueba de aglutinación. Casi siempre, pues, también antes de este tipo de transfusiones, si no se está muy seguro, este tipo de transfusiones, pues, utilizar un supresor, utilizar un corticoide, utilizar un antihistamínico, con el fin de que se eviten de pronto alguna sorpresa en este tipo de transfusiones o en este tipo de administraciones de coloides naturales, sea sangre entera, o sea que tengamos plasma congelado, o sea que pues el paciente nos dé la posibilidad de decantar el plasma y poder transfundir solamente el plasma a nivel de los coloides naturales, ¿cierto? Ojalá pues tengamos la disposición de plasma congelado con el fin de que pues se pueda restablecer directamente el paciente. Y entre los coloides sintéticos, pues aparece el Getastash, aparece el Helofusine, el Dextran, que pues o tengamos de la mano, ¿cierto? Ojalá tengamos de la mano y podamos manejar adecuadamente, ¿cierto? Y podamos restablecer a nuestro paciente y generar una terapia efectiva. No olvidemos, de la mano de estos coloides debe ir una hidratación isotónica, debe ir una hidratación sea isotónica o hipotónica que permita regular realmente el equilibrio del paciente.